lo tenemos a Maxi Aguiar, que es sociólogo y presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Bueno, un placer que estés acá, Maxi. Un gustazo acompañarte. Bueno, a ver, vamos a pocos días de las PASO. Las preguntas que uno se hace es, número uno, las consultoras, ¿habrán acertado o no en las encuestas? Dejo el interrogante. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué es lo que dicen algunas? Muchas le da a Javier Milei un número muy alto, ¿sí? Otras dicen, mirá que no es lo mismo el número de Javier Milei en las provincias que Javier Milei como proyección nacional. O sea, el aliado no es lo mismo que Javier Milei. Entrevisto a gente del equipo de Patricia Bullrich y dicen, no se dejen llevar por la foto de Santa Fe. Una cosa es quien salió elegido como candidato a gobernador, Maxi Puyaro, que quien va a ser elegido candidata o candidato como presidente de Juntos por el Cambio. La otra que tendría menos dudas es el caso de, menos duda y de pronto me equivoco, que es el caso de el Frente de Todos, donde pareciera que todo el aparato político está con Sergio Massa y solamente a través de los spots publicitarios lo vemos a Juan Grabois. Planteado esto, ¿cuál sería el primer análisis que uno tendría que hacer después de las PASO? A ver, en principio tomo lo primero que dijiste, Sí. el tema de las consultoras, las encuestas. Sí. Realmente, publicaba hace un rato en Twitter, medir en la Argentina es como caminar por un campo minado. Epa. Y lo cierto es que la complejidad del sistema electoral y del sistema de PASO genera algunos niveles de incertidumbre importantes asociados a un elemento adicional, que es que la gente está contestando menos. Bien. Está contestando menos, tiene un mayor nivel de resistencia, con lo cual todos los datos deben ser tomados con pinzas respecto de lo que sucede. Milei, el caso Milei específicamente. Sí. Nosotros habíamos hablado de un proceso en el cual se había mantenido y había crecido fuertemente, ocupado el centro de la agenda pública durante mucho tiempo. Lo cierto es que en esta última etapa, a partir sobre todo de los eventos en Chaco y Jujuy, fue decayendo el nivel de presencia pública de Javier Milei, fue quedando un poquito en el costado de la pelea Bullrich-Larreta, básicamente, y ha tenido un nivel de deterioro, evidentemente, que expresan las diferentes encuestas que se ven, un nivel de deterioro de imagen que no es tampoco tan grande. Que no es tan grande como dicen algunos medios, porque los aliados sacaron el 2% o el 3%. Tal cual. Y ese es el otro punto. Una elección provincial es eso, una elección provincial. Y la gente elige, los ciudadanos eligen pensando específicamente en el cargo que se está definiendo. Con lo cual, lo que haya sucedido con los candidatos de Milei en las provincias ¿es una indicación de que tiene poca estructura? Sí. ¿De que va a sacar esa cantidad de votos? De ninguna manera. Y lo mismo aplica a Santa Fe. Bien. Vos bien decías, Maxi Puyaro, una victoria muy cómoda, holgada, una paliza losada. Pero lo cierto es que eso no significa que esos votos sean de Larreta. Digo, creo que el electorado tiene una mirada bastante más compleja que esa. Entonces, sí genera un clima. Bien, un clima donde sí es llamativo que en Santa Fe, aún a pesar de estas diferencias en las encuestas, y ahí puede jugar la cuestión de esa mayoría silenciosa, de la cual a veces se habla, que no responde a encuestas, pero que también vota. Sí. Pero más allá de eso, se ha dado una cuestión particular en Santa Fe, que es que una posición moderada ha sido la que ha terminado predominando. ¿Implica esto que eso va a suceder en la pelea de Larreta-Bullrich? La verdad que es difícil saberlo, pero no es absolutamente independiente. Digo, es un dato a tomar en cuenta, pensando que esto no se va a repetir. Ahora, faltan pocos días para las PASO. Lo cierto es que el proceso de posicionamiento ya está en una etapa bastante avanzada. Las campañas ya han venido trabajando desde lo territorial desde hace bastante tiempo y quedan los espacios de cierre. Como vos bien decís, acá que se define quién pasa por Unión por la Patria, quién pasa por Juntos por el Cambio, y después se trabajará en las generales. Pero así como lo dijimos en la elección a Santa Fe, lo que suceda hoy va a dejar figuras afuera y la que sigue será una nueva elección con participantes distintos. ¿Qué hará los votantes de los que queden afuera? Digo, eso es un dilema a resolver en términos de campaña electoral. Si extreman mucho la pelea, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio, lo que puede terminar sucediendo es que el elector que votó a Larreta no vote a Bullrich o a la inversa. Entonces tienen un límite complejo a atravesar. Si pelean mucho, pueden perder en la general. Bien. En la previa, hablando con la gente en la calle, el núcleo, a ver, vamos a meternos con Larreta y Bullrich y después, en todo caso, con Grabois y Massa. Veo que muchos que quieren a Patricia Bullrich no lo quieren a Horacio Rodríguez. No lo quieren significa no lo quieren.
He escuchado gente, pero tampoco, el tamaño de la muestra es gente que uno conoce, le pregunta, no, pero si gana Larreta, yo no lo voto a Larreta. Después, a último momento, cuando dicen, bueno, tengo que votar en contra de él, como están usando la campaña, kirchnerismo, no Unión por la Patria, kirchnerismo, ni siquiera usan peronismo, kirchnerismo para dejar un desposicionamiento de imagen fuerte, bueno, vemos qué pasa. Pero hoy por hoy, el votante de Patricia Bullrich, si pierde Bullrich, yo creo que antes que acompañar a cualquier otra fórmula, uno puede decir, ¿se va para el lado de Milei? Pregunta que te hago. ¿O se va para el lado de Sergio Massa? Esto que vos bien planteás respecto de este olfato periodístico, digamos, de conversar con la gente en la calle, se refleja también en la investigación de opinión pública. Sí. Cuando uno ve las tasas de correlación de imagen, esto es lo que opinan bien de vos y bien de mí, o a la inversa, digo, la tasa de correlación no es tan alta entre Larreta y Bullrich. Bien. Con lo cual hay un grupo de votantes de Bullrich que iría en algún caso hacia el lado de Milei, pero también hay un grupo de votantes de Larreta que quizás terminaría con Massa. Bien, entonces en este espectro donde nosotros podemos poner a Milei en un extremo, a Bullrich bastante cerca en términos, al menos en términos discursivos, y Larreta quizás bastante más cerca de Massa, la correlación no es perfecta, con lo cual seguramente va a haber drenaje de voto hacia otras figuras. Y esto que vos bien planteás, que hablan del kirchnerismo para desposicionar básicamente a Sergio Massa, digo, hay que ver si realmente el elector específicamente lo quiere. Digo, la posición de Bullrich. ¿Lo relaciona o lo considera como tal? A ver, Massa le dijeron traidor. No dentro del kirchnerismo le dijeron traidor. Massa es y no es kirchnerista. Entonces está en un posicionamiento. Yo calculo que esa es un poco también la clave para que haya sido elegido como candidato. Claro. ¿No? Porque lo cierto es que un puro, intentaron hacerlo, digamos, en la etapa de Pedro, la cortísima etapa de Pedro, pero duró poco. Duró muy poco. Hubiese captado fuertemente el electorado puramente kirchnerista, pero hubiese tomado muy poco del centro. Me parece que Massa tiene alguna condición para acercarse un poquito más al centro y creo que esa es la clave de la competitividad. Te puedo decir, del lado del sector empresario y de los grupos grandes, lo ven amigable. Del lado de los mercados, tanto Milei, Massa y Patricia Bullrich, y también Larreta, market friendly, amigo de los mercados. O sea que es lo que está generando que a pesar de que hay ruido en los mercados, el riesgo país ha bajado los últimos meses, ¿no? Tal cual. La oferta electoral se ha corrido hacia la derecha. Bien, comparado con la elección anterior, lo que tenemos es, del otro lado que tenemos Grabois, que aparentemente en principio no sería una competencia muy dura para Sergio Massa en las primarias, y después, por supuesto, la posición tradicional de la izquierda, ¿no? El frente del FIT. Pero tiene un número muy bajo, ¿no? Muy bajos. Han perdido votos increíblemente en manos de Milei. Digo, la rebeldía, que era tradicionalmente de izquierda, se ha corrido hacia la derecha. También la Cámpora cooptaba esa rebeldía que la cooptó Javier Milei. Tal cual. Digo, un poco Grabois, un poco la derecha. La verdad que lo cierto es que en esta instancia la izquierda no es enormemente competitiva, con lo cual la mayoría de los candidatos con posibilidades ciertas de llegar serían, como vos bien decís, market friendly, y no hay en eso ruidos demasiado grandes. Creo que eso transforma esta elección en interesante. Digo, en otro país, con los datos económicos que hay, la competitividad de un ministro de Economía sería bastante compleja. Bueno, Massa es competitivo aquí. Es competitivo. Pero van a usar, para que pasen las pasos, van a usar la campaña, la gestión económica como para pegarle y duro, ¿no? Sin ninguna duda, porque además las modificaciones que pueden darse, digo, una tasa de inflación del 6%, etcétera, que bajó respecto al mes anterior, sigue siendo enormemente alta. Con lo cual, él va a tener que transitar un desfiladero. El periodo de él fue uno de los periodos de inflación más altos en la historia de la República Argentina de los últimos 30 años. Van a jugar por ese lado. Seguramente. Van a jugar por ese lado. No obstante a ello, él puede contestar, mirá, con Martín Guzmán el tren se chocaba, se estrellaba y yo logré bajar ese choque, ¿no? Y tengo una visión social, pero hay que ver si la gente... Eso y la deuda de Macri, el discurso de Massa, si uno piensa... Exactamente, eso y la deuda de Macri. O sea, había un tren que estaba chocándose contra la pared y Mauricio Macri, según Massa, chocó la calecita. Sí, ese sería un poco el planteo. Claro. Ahora, vamos a este escenario. Jorge Asís dijo, si gana Patricia, gana Massa. ¿Vos ves eso? Porque ¿por qué yo lo veo relativo? No lo veo relativo por la aceptación que tenga Patricia o no, sino el voto contra que tiene el peronismo.
A ver, Jorge es un polemista, ¿no? Entonces Sí, tira le gusta. cuestiones que son interesantes y que generan Sí, este obvio. tipo de debates. Hoy la competitividad en un potencial balotaje del oficialismo es complicada. Ganar en un potencial balotaje es complicado. ¿Contra quién creo que tendría más posibilidades de ganar? No contra Patricia, sino en un hipotético caso con Milei. Quizás ante Milei, Patricia está un poquitito más al centro de Milei y creo que hoy, en los escenarios al menos que se están midiendo hoy de potencial balotaje, le ganaría Massa por pocos puntos. Ahora, Patricia, sí. Patricia, lo mismo que Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, decir que le gana por pocos puntos ya es todo un dato. Sí. Digo, lo cierto es que sigue teniendo competitividad. Yo lo he visto perdiendo en todos los escenarios de balotaje, excepto con Milei, pero por márgenes que no son imposibles de dar vuelta en una campaña electoral. Bien. Lo cual genera incertidumbre en esta campaña, que es en alguna medida la base de la democracia. Totalmente. Si las elecciones estuvieran definidas antes de las elecciones, no tendrían mucho interés. Bien. Y el otro tema es el cuarto candidato, el que no va a votar. Tal cual. El cuarto Las candidato. tasas de participación han bajado. Por eso, doy un dato que me tocó estar en Brasil, siempre lo repito esto. Ganó Lula por 60 millones de votos, Bolsonaro 58 y pico, 30 millones de personas no votaron. O sea, imagínate, de esos 30, 1 millón más le daba el triunfo a Bolsonaro. O eventualmente empezaba a marcar gran diferencia Luis Ignacio Lula da Silva. El ausentismo es muy complejo en toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estar de observador electoral en las elecciones en Brasil y vi la cantidad. ¿En qué estado estuviste? Estuve en San Pablo. Bien. Estuve en San Pablo, realmente, digo, la afluencia fue bastante baja comparado con otras elecciones y está sucediendo una cosa similar en la mayoría de las provincias argentinas en las elecciones subnacionales. Bien. Con lo cual, todo da a suponer que quienes no votan, que va a haber una menor afluencia electoral. Ahora, el punto es quiénes son los que no votan. Bien. Porque si los que no votan se reparten en sus apoyos potenciales de una manera igualitaria, Claro, el resultado es el no mismo. cambia nada, claro. Ahora, si todos los que piensan de una determinada manera deciden individualmente cada uno de ellos no votar, esto modifica enormemente el escenario. En Brasil terminó perjudicando en alguna medida a Bolsonaro. En la Argentina, los que no votan o los que suelen no votar, tienen un perfil bastante más parecido al perfil de votante de Milei. La antipolítica marca gente que no va a votar, gente que vota en blanco y que hoy está canalizando a través de Milei. La participación electoral es importante para las posiciones extremas, en particular para Milei y un poco también para Patricia Bullrich. Buenísimo. Muchísimas gracias, Máximo. Un placer.